Primero que nada, hace más frío acá en el estudio que el que tiene Nacho en Buenos Aires. ¿Viste? Eso es lo primero. Y el mensaje, por lo menos el optimismo ahí se vio. Pero hay que pasar el mensaje a quien le corresponda para... Bueno, no, lo que decía Nacho tiene que ver con lo que se anunció, ¿verdad? Y todo tiene su simbología en un grupo de países como el Mercosur, que hace tanto tiempo que está intentando avanzar en negociaciones comerciales en una apertura que Uruguay la ha peleado durante mucho tiempo, en mayor o menor medida, y que tiene que ver con esa palabra que tanto se usa, que es la flexibilización. Creo que lo más importante con lo que nos quedamos hoy, además, por supuesto, de la ampliación de la lista de productos que pueden quedar exentos del arancel externo común, de este acuerdo que se anuncia con el EFTA, con ese grupo de países con el que no estamos tan ligados, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, que es importante porque amplía las posibilidades comerciales de los 5 estados parte o estados miembros plenos del bloque. Nos tenemos que quedar con la idea de que hay uno de los socios grandes, que es Argentina, que está abocado a intentar abrir la puerta a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es cierto que en este momento Estados Unidos no está tan propenso a generar acuerdos comerciales con la administración de Donald Trump, pero en el gobierno argentino hay una expectativa importante y de eso se trata en buena medida esta suerte de batalla que lleva adelante el presidente Milei para flexibilizar entonces. Flexibilizar quiere decir, vamos a ponerlo en palabras fáciles, flexibilizar quiere decir que el Mercosur le permita a un socio negociar con un tercer país sin necesidad de pedir permiso, que es lo que, según algunos la norma, según otros la tradición, indica en este bloque fundado en 1991. Los quiero invitar a ver un detalle nomás para poder ilustrar en la primera placa que tenemos pronta, mientras tenemos imágenes de lo que fue esta reunión de hoy, que empezó con cierta tensión y terminó un poco más tranquila entre Milei y Lula, que no tienen una relación especialmente fluida. Ahí los vemos a los dos, tuvieron un saludo bastante, ahí intercambiaban la presidencia pro tempore, ¿no? Argentina la tenía, Lula se la lleva por los próximos 6 meses, un perfil completamente distinto que le quiere imprimir al bloque, un saludo cordial pero frío. Esa es la realidad entre dos presidentes que están en las antípodas ideológicas y que intercambiaron palabras muy duras durante las campañas para la presidencia de cada uno de ellos. Ahora sí, vamos entonces a la primera placa que tenemos para ustedes, que la vamos a ver muy rápidamente. Yo les pido simplemente, cuando hablamos del comercio de Uruguay y del comercio del Mercosur con otros países, que se fijen en esto que tenemos acá y en los colores. Ustedes van a ver ahí exportaciones, importaciones. Lo que más nos importa mostrarles hoy es el color amarillo. ¿Qué es ese color amarillo? China. ¿Por qué es importante? Porque China es el principal socio comercial del Mercosur, con diferencia, supera en algunos apartados a todos los demás socios que los países del bloque en su conjunto tienen. Bueno, ¿y qué pasa con la Unión Europea, no? No ha habido demasiados avances, según ha trascendido en esta cumbre. Los tiempos pautados formales son difíciles de acelerar. ¿Has analizado algún indicio de que, bueno, se pueda justamente acortar los tiempos de... Vamos a poner la segunda placa y mientras te contesto la pregunta. El acuerdo con la Unión Europea tiene, por supuesto, una serie de ventajas para este bloque que nosotros conformamos, que es un bloque esencialmente exportador de servicios y de materias primas, porque estamos hablando de uno de los mercados más importantes del mundo. Pero es un acuerdo que se negoció, hay que decirlo, durante décadas, tuvo una pausa grande en el medio, pero durante décadas, porque hay muchos países reticentes, y en particular sectores europeos como el agropecuario, muy reticentes a competir con una región del mundo que es más productiva, que produce más barato, ¿no? Principalmente lo que son las materias primas agropecuarias. Si nosotros nos fijamos lo que es la evolución, no los últimos 15 años porque termina en 2023 el gráfico, pero en 15 años hasta el 2023 de la balanza comercial, siendo en azul las importaciones y en color oscuro las exportaciones, nos vamos a dar cuenta que hubo un aumento importante en el 2022, pero en el 2023 cambió la proporción. Le estamos exportando más a Europa de lo que Europa nos está vendiendo a nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque Europa se convierte entonces en un socio aún más relevante para nosotros porque tenemos una balanza comercial positiva con eso. Y si nosotros miramos
el próximo gráfico que tenemos pronto, nos vamos a dar cuenta, ahí lo tienen ustedes en pantalla, nos vamos a dar cuenta que en los últimos 10 años las importaciones de la Unión Europea desde nuestra región crecieron en más o menos casi 20.000 millones de euros, un 50%. En cambio, las exportaciones de la Unión Europea a nuestro bloque, al Mercosur, crecieron apenas 11.000 millones, la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Unión Europea el Mercosur se convierte en un proveedor relevante, en un contexto que, más allá de estos gráficos, cambió muchísimo, porque como les explicamos siempre, estamos en un mundo de guerra comercial, estamos en un mundo donde lo que prima es el proteccionismo en muchas de las grandes potencias, donde el principal centro neurálgico del comercio mundial, que es Estados Unidos, está poniendo aranceles, está poniendo barreras al comercio y por lo tanto la posibilidad de que el Mercosur genere desde pequeños acuerdos como el que se anunció con el EFTA hasta acuerdos relevantes, grandes, sustanciales para el futuro como el que tenemos anunciado y ojalá se apruebe con la Unión Europea, son mucho más importantes aún que cuando comenzaron a negociarse. El acuerdo con la Unión Europea enfrenta, sabido es, una oposición muy grande, en particular del sector agropecuario francés, que es el que está más de punta contra la posibilidad de competir contra países que son productores muy competitivos de materia prima agropecuaria. Al que Lula le dice que ponga el corazón, ¿no?, en esta negociación, o por lo menos eso quedó de esa reunión. Con respecto a que hablabas de la Unión Europea, que también es un bloque comercial, pero que está avanzando hacia la seguridad y va a ser parte de la seguridad de su bloque. Han hablado de formar un ejército de la Unión Europea, cada vez inversiones más altas en lo que tiene que ver con las guerras en la región. El Mercosur, ¿cómo avanza, no a este nivel, pero cómo avanza también en esas conversaciones de colaboración en seguridad y, por ejemplo, en un combate al narcotráfico? Bueno, hoy se vio de forma clara que una de las prioridades que los presidentes, todos los presidentes, dejaron sobre la mesa fue la de coordinar el combate al narcotráfico, que es uno de los grandes males de esta región. Una región que tiene fronteras muy permeables con países que, lo reconocía Paraguay la semana pasada al incorporar a su flota de aviones Super Tucano brasileños, tiene cielos abiertos y de muy difícil control. Lo cierto es que hay una propuesta argentina de crear una agencia dentro del Mercosur para combatir el crimen transnacional. Es una propuesta que Argentina viene proponiendo, valga la redundancia, desde que asumió Javier Milei. Hasta el momento no se ha concretado, hasta el momento no hay indicios de que eso evolucione. Es de esos temas que los presidentes tienen un acuerdo sobre la mesa, pero en los cuales aún no se ve esa coordinación que se convierta en acciones efectivas. Mauricio, ya para cerrar, este gesto del presidente de Brasil de visitar a la expresidenta Cristina Fernández, que está con prisión domiciliaria, ¿cómo se puede interpretar, puede afectar las relaciones del Mercosur? Sin duda sobrevoló los días anteriores a la cumbre, sin duda fue el hecho político de la cumbre, porque una cumbre con anuncios relativamente acotados, lo que tuvo fue esto que no fue simplemente una anécdota, fue la visita de un presidente, de un jefe de Estado, a una expresidenta que está presa por corrupción. Recordemos que Lula también estuvo preso por cargos de corrupción, que la condena a Lula fue anulada, no fue sobreseído, fue anulada la condena por cuestiones procesales. Lula lo que hizo fue, de alguna manera, acercarse a alguien que durante muchos años fue su aliada política en la región, en el momento en el que Brasil ejerció un liderazgo que hoy ya claramente no tiene a nivel de América Latina, y obviamente tensa las relaciones con el gobierno de Javier Milei, porque Milei y Cristina Kirchner están evidentemente y a todas luces completamente enfrentados. Hablamos de la principal líder opositora, que está, repito, presa por corrupción en su casa, y el presidente de Argentina, que están enfrentados desde siempre, ¿no? Así que de alguna manera se condice con el saludo tan frío que tuvieron entre los dos, porque la justicia autorizó esa visita. Cristina Kirchner tiene autorizadas visitas permanentes, pero en algunos casos tiene que pedir permiso especial. Este fue uno de esos casos, la justicia lo autorizó en una muestra de independencia de poderes y de alguna manera tiene todo que ver con ese saludo tan frío que hubo entre los dos presidentes de los dos países más grandes de los 5 que hoy integran el Mercosur.